de la tarde con 21 minutos, 2 de la tarde con 21 minutos. Oiga, desde la semana pasada a través de redes sociales ha circulado un rumor a través de noticias, a través también de algunas imágenes en algunos portales en los cuales se habla del cobro de impuestos al aguinaldo. El aguinaldo es esta prestación que tenemos las y los trabajadores mexicanos a final de año que nos pagan los patrones. Por ley se paga, se tiene el último día hasta el 20 de diciembre y deberían de ser mínimo 15 días de nuestro salario. Es una obligación del patrón y es un derecho de los trabajadores. Sin embargo, hay esta preocupación porque se sabía o se conocía que no se pagaban impuestos sobre esta prestación que es en el aguinaldo. Y ahora comienza a circular en redes sociales que sí, que en efecto se van a cobrar impuestos o que el gobierno nos va a cobrar impuestos para esta prestación que es en el aguinaldo. Y por eso, ante esas dudas, porque de aquí no somos contadores, pero sí tenemos contacto con los expertos, hemos convocado a la doctora Virginia Ríos Hernández. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México para hablar de este tema. Doctora Virginia, gracias por estos minutos y por atender las cuestiones de nuestro público. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Muy Gracias a usted. amable por la invitación. Oiga, pues vámonos derecha a la flecha. A ver, ¿qué pasa? ¿Se va a pagar o no se va a pagar este impuesto al aguinaldo? Estamos preocupados los trabajadores porque parece que nos quieren meter un impuesto. ¿Siempre existe este impuesto? Por favor, explíquenos porque necesitamos saber la verdad. Efectivamente, no es un impuesto nuevo. Siempre se ha pagado impuesto de la renta por el aguinaldo que excede de la parte exenta. Todos los que reciben aguinaldo tienen derecho a una exención, pero esa exención son el equivalente a 30 unidades de medida de actualización, las famosas UMAS. Ujú. El importe exento, que son 30 UMAS, equivale a 3,394 pesos con 20 centavos. Entonces, todo lo que se le pague adicionalmente a ese importe, sí paga impuesto y Claro. siempre ha pagado impuesto. Y claro, los únicos exceptuados serían los trabajadores que ganan salario mínimo, porque ellos, si se les dan sus 15 días de aguinaldo, está exento, porque todas las prestaciones que les den en base a lo mínimo que establece la ley del trabajo y que no excedan de esos mínimos, están exentos para ellos. Ellos tienen exentos esos importes, pero los demás, así gane, por ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos mensuales, le van a pagar su aguinaldo si estuvo trabajando todo el año por 5,000 pesos. Ujú. El excedente de los 3,394,20, es decir, 1,605,80, Ajá. eso es lo que va a pagar impuesto. Ahora, Pero sí ha sido así, perdón, doctora, ahora, ¿cuánto paga de impuesto este restante? dependiendo del nivel de ingresos que tenga el trabajador. Si gana 10,000 pesos, pues no va a pagar mucho impuesto, va a pagar porque además este importe se suma a lo que normalmente percibirá en diciembre. Entonces, si normalmente percibe 10,000 pesos, pues se le suma esa cantidad. Y bueno, pues si su tasa del trabajador es del 8% o del 7%, pues va a pagar un 7% más de ese diferencial. Pero si hablamos de una persona que gana 50,000 pesos mensuales, le van a pagar 25,000 pesos de aguinaldo si estuvo trabajando todo el año. Y esos 25,000 quiere decir que nada más va a tener una exención de 3,394,20 y la diferencia, o sea, los 21,605,80, esa cantidad se le va a sumar hasta a su percepción del mes. Y claro, esa persona que gana 50,000 pesos, pues ya está pagando tal vez un 20% de Ujú. impuesto de la renta y por lo tanto esos 21,000 también tendrán que pagar un 20, un poquito más, porque es acumulativo el ingreso. Oh. Entonces, para dejar claro, estamos platicando con la doctora Virginia Ríos Hernández. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Para dejar en claro, este pago de impuestos ya existía, siempre ha existido, no se dejen engañar, y se cobra a partir de que rebases los 3,394 pesos con 20 centavos de tu aguinaldo. Si tú recibes más, entonces a partir de los 3,395 vas a pagar un costo extra o un impuesto extra que ya ha existido y siempre ha existido, para que no nos vengan a mentir que hay nuevos impuestos y demás. ¿Correcto, doctora? Perfecto, así Perfectísimo. es. Ahora, tenemos varias preguntas del público porque de verdad que sí causó mucho escozor en redes sociales estas imágenes. Nos preguntan por acá, muy buenas tardes, muy buenas tardes, José Luis, sobre el tema del aguinaldo. ¿Cuándo lo tenemos que recibir y qué pasa si yo no recibí mi aguinaldo del año pasado? ¿Qué puedo hacer? Saludos, nos dice doña Rebeca González Sánchez. Saludos a la doctora Virginia. Gracias. Siempre se tiene que recibir antes del 20 de diciembre. Y si no recibió su aguinaldo del año pasado, pues tiene que denunciarlo. Pues es un derecho irrenunciable. No puede renunciar a ese derecho el trabajador, entonces lo tendría que denunciar.
Ahora, también nos preguntan por acá, muy buenas tardes a la doctora y José Luis, nos pregunta Juan Pedro Ramos, en la Laguna de La Maquila se paguen 283 pesos, que son más o menos 8,490 pesos al mes. ¿Ellos también pagarían impuestos en este tema? Sí, si están pagando 283 pesos diarios, eso es más que el salario mínimo. El salario mínimo son 278 pesos con 80 Ah, centavos. Por ese diferencial, pues entonces ganan más que el salario mínimo. Y cuando les paguen su aguinaldo, pues sí van a tener que pagar por el excedente de los 3,000 y tantos pesos, que es una cantidad muy pequeña, porque pues si vemos es apenas como 9,000 pesos más o menos, ¿no? sin duda. También nos preguntan por acá, don Ramón González, para la doctora Virginia, ¿este pago se hace ya cuando recibo mi neto? Es decir, ya lo que me paga la empresa, ya pagué el impuesto extra, o yo todavía cuando recibe este aguinaldo, tengo que ir yo y pagar el impuesto al SAT. No, el patrón le retiene, así como le retiene cada mes de su impuesto y su seguro social, etcétera, también le retiene del aguinaldo y de cualquier pago adicional que le haga. Ok, nos ponen otra pregunta por acá. Muy buenas tardes, doctora Virginia. Le saluda María González. Sobre el tema del aguinaldo, ¿es a ese impuesto también, a todas las demás prestaciones también tienen impuestos, es decir, primas vacacionales y otros que tenemos como trabajadores, o solamente el aguinaldo y el sueldo neto? Las primas vacacionales también tienen una exención, esa exención solamente son 15 UMAS, ¿Mm? o sea, la mitad de esa cantidad que dijimos. La UMA vale 113,14. Entonces, el importe de 15 UMAS exenta son 1,697 pesos con 10 centavos. El excedente de lo que le paguen de prima de vacaciones paga impuesto. Ah. Por ejemplo, en el caso de la PTU, cuando reciben la PTU, también tiene una exención de 15 UMAS. Ujú. El excedente de esos 1,697 pesos también paga impuesto. Ujú. Y así, o sea, hay muchos conceptos que están limitados en su exención, pero que lo que excede paga impuesto. Sin duda, y todo va pegado, doctora Virginia Ríos, a el tema del salario mínimo, ¿verdad? Para beneficiar a las personas que ganan el salario mínimo, ¿correcto? Y las personas que ganan salario mínimo en lo que les pagan de prima de vacaciones tampoco paga impuesto. Pero si, por ejemplo, una persona de salario mínimo recibe un bono, Ujú. entonces ese bono sí paga impuesto. Mm. Nos pregunta Dante Ursa por acá, ¿y los pensionados también pagamos? Saludos. Los pensionados, depende, los pensionados tienen una extensión muy amplia, son 15 UMAS por día. O Mm. sea, o sea, 15 UMAS, los 1,600 pesos con 900 centavos, 1,197 pesos con 10 centavos, perdón, por día. Entonces, un pensionado que gana más de 50,000 pesos te exenta totalmente su pensión. Oh, O la mayoría de los pensionados mexicanos no ganan eso. claro. Entonces, si su pensión, por ejemplo, es de 12,000 pesos y además le dan un aguinaldo, como normalmente lo hace el Seguro Social o el ISSSTE al pensionado, de un mes de su pensión, Ujú. pues entonces ese importe también va a estar exento porque se considera también parte de la pensión. Sin duda. Por aquí, por último, nos pregunta Juan Pedro Ramos, ¿cómo saber cuánto y en qué porcentaje nos van a quitar este impuesto al aguinaldo? Que vea cuánto es lo que normalmente le descuentan cada mes. Entonces, si por ejemplo vamos a pensar que gana 10,000 pesos, decíamos, ¿no? Y Ujú. si le descuentan un impuesto de 798 pesos, quiere decir que si divide 798 entre los 10,000, está pagando una tasa del 7,98%. Ok. Entonces, más o menos un 8% más le va a costar el excedente de su aguinaldo en impuesto de la renta. Estoy impresionado cómo hace cuentas con la cabeza, doctora Virginia. Impresionadísimo. Oiga, pues importante este tema. Gracias por darle luz, porque había mucha preocupación al respecto. Y bueno, nada más dejar en claro, doctora Virginia, estamos platicando con la doctora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Nada más dejar en claro, ¿no? Que es una obligación del patrón pagar este aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre, ¿correcto? Correcto, antes del 20 de diciembre. Pues doctora Virginia, gracias de verdad por darnos luz, por aclarar esto, porque en redes sociales se está creando toda una desinformación y bueno, ya le están mentando su Mauser al gobierno que un nuevo impuesto y bueno, pues al final siempre es importante consultar a los expertos. Gracias de verdad, doctora, y si nos permite nos mantenemos en comunicación con usted y también con el Colegio de Contadores Públicos de México. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está resuelto, no hay nuevo impuesto, usted siempre ha pagado impuestos y si es que gana más del salario mínimo, siempre se ha pagado impuestos sobre el aguinaldo, es prácticamente como el tema del salario bruto y neto. Usted percibe una cantidad como salario bruto, pero recibe al final una lana como un salario neto. Se le quitan los impuestos y lo que se va reteniendo es
recibe dentro de sus cuentas. Así que, pues explicado está, si hay impuesto, nada más no es un impuesto nuevo, siempre lo hemos pagado, y bueno, pues si puede usted checar, puede hacer las cuentas ahí nada más cómo puede y cuánto va a pagar. Quienes sí pagan impuestos y a veces no sé si